Bienvenidos, el día de hoy estaremos explorando en pseudocódigo lo que son las estructuras repetitivas. Para ello, tenemos tres diferentes estructuras repetitivas: la estructura para, la estructura mientras y la estructura repetir. Así que estaremos explicando una a una. El procedimiento lo que estará haciendo básicamente es la suma de valores según sea la cantidad que yo haya ingresado, que quiera ingresar. Entonces, iniciamos con la definición de variables. Definimos dos variables como enteras, la que sería cantidad, que sería la cantidad de números que yo quiero ingresar, y vuelta, que va a ser en este caso una variable que nos va a apoyar más adelante en las estructuras repetitivas. Tengo variables reales, en este caso la suma, para ir almacenando todos los valores, o la suma, mejor dicho, de todos los valores ingresados. Valor ingresado, que sería el valor que yo ingresé por teclado, y promedio para hacer el cálculo del promedio de los valores que yo ingresé. Así que vamos a calcular el promedio de las tres maneras diferentes. Para ello vamos a iniciar con un escribir, que básicamente nos va a permitir ingresar la cantidad de valores que yo quiero. Lo almaceno en la variable cantidad y luego de ello borro la pantalla, ¿verdad? Inicio con mi estructura para, que básicamente se queda hasta este punto. Luego de esto, básicamente lo que hace es escribir que estamos utilizando esa estructura. Hacemos que suma sea igual a cero para que inicie su valor con cero y que no afecte en nada en las sumas. Y comenzamos con nuestra estructura para. ¿Cómo funciona la estructura para? Básicamente lo que hacemos es indicar el valor de una variable que va a estar repitiéndose hasta que llegue a esta cantidad. Eso quiere decir que para vuelta hasta uno, o sea, hasta que sea mayor que uno, perdón, mayor que cantidad, entonces va a hacer todo lo que se encuentre en este espacio. Cada vuelta va a indicar que aumente una unidad la variable vuelta. Eso quiere decir que cada vez que se complete este código, lo va a ejecutar, pero va a sumar una vez más. Por lo tanto, en la siguiente vuelta va a ser 2, en la siguiente va a ser 3, en la siguiente 4 y así sucesivamente hasta que se cumpla la condición. Ingresamos el valor, ¿verdad? Lo leemos en valor ingresado. Y suma es igual a suma más el valor ingresado. Eso quiere decir lo que tenga suma en este momento más el valor ingresado. Cuando esto haya completado, esta estructura repetitiva se haya completado, procedemos a hacer el promedio. Recuerden que el promedio básicamente es la suma de todos los valores partido la cantidad de valores ingresados. Y escribimos que el promedio es promedio. Esperamos que se presione una tecla a modo de que cuando yo ya haya visto bien los resultados, luego se borre la pantalla y aplicamos lo que va a ser nuestra estructura mientras. Recordemos dos cosas. Uno, estamos utilizando las mismas variables de suma y vuelta. Por lo tanto, suma, tenemos que regresar su valor a cero, porque aquí ya obtuvimos un valor. Y vuelta nuevamente la tengo que regresar a cero, porque aquí estuvo aumentando. Entonces, vamos con mientras. ¿Cómo funciona mientras? Mientras básicamente valida una condición, que sería esta, y nos dice que mientras esta condición sea verdadera, o sea, se cumpla, vamos a estar ejecutando lo que se encuentra dentro de esta estructura. Básicamente, quiero que vean esto. La estructura mientras nos permite a nosotros repetir un código cero o más veces, porque si esa condición a la primera es falsa, nunca va a entrar a ejecutarse esto. Entonces, es de analizar en qué momento utilizar esta estructura. Mientras que vuelta sea diferente de cantidad, entonces básicamente acá vamos a estar escribiendo los valores, ¿verdad? Vamos a decir que el ingreso de valores, aplicamos lo mismo de suma es igual a suma más valor ingresado, pero aquí en vuelta estamos aplicando lo que aquí en para se hacía de manera implícita, de que en cada vuelta vamos a aumentar una unidad, a modo de que esto vaya subiendo como un contador. Aplicamos el mismo procedimiento de promedio, esperamos la tecla y borramos la pantalla, para luego terminar con la estructura repetir. Si se dan cuenta, aquí vuelvo a hacer lo mismo, regreso y reseteo, por así decirlo, los valores de suma y de vuelta. Ahora, con la estructura repetir, este código se puede ejecutar una vez o más. ¿Eso qué quiere decir? Que en pocas palabras, este código siempre va a aparecer una vez. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto,
Pedimos el ingreso de valores, lo guardamos en suma y hacemos el mismo procedimiento de que vuelta aumente una unidad hasta que vuelta sea igual a cantidad. Ahora, ¿por qué esto varía? Porque esto es diferente. Porque recuerden que esto primero ejecuta el código y después valida la operación. Entonces, cuando esto sea igual, por ende, ya no va a repetir nuevamente este código. Y ahí es donde esto estaría básicamente saliendo, porque al final valida algo y si eso se cumple, o sea, si esto es verdadero, esto ya no se ejecuta. Caso contrario a como lo veíamos con mientras, que si la condición era verdadera, en este caso esta, si era verdadera, te volvía a ejecutar. Entonces, eso es a considerar como principal diferencia entre las dos estructuras repetitivas, tanto de mientras como de repetir. Y el mismo procedimiento del promedio. Veamos cómo funciona. En este caso, la ejecución ya del mismo. Ingresemos la cantidad de valores a considerar para que no nos confundamos mucho. Ingresamos 4 valores. Ingresemos el primer valor, que va a ser, por ejemplo, 12. Ingresemos 14, 53 y un 4. ¿Ya? El promedio es 20,75. El programa va a esperar hasta que yo presione una tecla para poder pasar a la siguiente estructura. Cuando yo presione una tecla, va al siguiente. Por ejemplo, ingresemos ahora un 12, 54, 87 y un 45. Vean, el promedio es 49,5. Va a esperar nuevamente hasta que yo ingrese cualquier tecla y va a pasar a la siguiente estructura, la de repetir. 12, 45, 3, 9. El promedio es 17,25. Y básicamente ahí yo ya pude revisar que todo funciona correctamente, ¿verdad? Entonces, hay cosas muy importantes a considerar en las estructuras repetitivas, pero que según sea el caso del programa que se esté desarrollando, ustedes sabrán cuál utilizar.